Hola, gracias por visitar el canal nuevamente. Cuando se recorren los pueblos del eje cafetero, es muy común ver imágenes como estas: casas muy coloridas, tejas de barro, chambranas, balcones y aleros, contrastes de colores fuertes, calados en madera y adoquinado de adorno. Aunque no en todos los lugares se han conservado, aún hay sitios donde su degradación no es tan alta. Y aún podemos disfrutar de las historias que por sus puertas, jardines, ventanas y habitaciones han discurrido, percatándonos de intentos de conservación de al menos partes de sus estructuras. Pero si les dijera que solo dos de las imágenes corresponden al eje cafetero de Colombia, sí, solo esta en Pijao, Quindío, y esta en Santuario, Risaralda. El día de hoy quiero que me acompañen en una visita por la arquitectura del paisaje cultural cafetero, para conocer cómo sus orígenes y sus influencias vienen de muchas regiones del país y cómo fueron consolidadas en esta región para ser declaradas hoy Patrimonio de la Humanidad. Esta imagen es Salazar de las Palmas, en Santander. Esta casa, espero que aún exista, está en Huicán, Boyacá. Esta es en Cachipay, Cundinamarca. ¿Qué tienen todas en común? Que son imágenes de pueblos que fueron o son cafeteros de otras regiones de Colombia. El café en Colombia tiene alrededor de 300 años de historia. El padre Joseph Gumila, quien como sacerdote hacía parte de la misión de expandir el imperio español, fue testigo de la llegada del café al nuevo reino de Granada, actuales Panamá, Ecuador, Colombia y Venezuela, por 1741 a través de las colonias francesas como Santo Domingo, actualmente Haití. El misionero escribió cómo sembrar la planta en su libro El Orinoco Ilustrado y Defendido. Humilla era jesuita, lo cual enfatizaba la relación entre la colonización española y el café variedad arábica. El café emprendió así su viaje hacia la actual Colombia, gracias a Humilla. El primer registro de café cultivado para el mercado comercial en Colombia se remonta a 1835, cuando se exportaban los primeros sacos producidos en la zona oriental, desde la aduana de Cúcuta, y para 1840 se cultivaba en la región de Santander, procedente de la actual Venezuela, reemplazando lentamente una economía agraria basada en haciendas esclavistas medianas que producían cacao, como lo afirma el historiador e investigador colombo-mexicano Marco Antonio Palacios Rosso en su libro El café en Colombia, una historia social, económica y política. Cuenta una leyenda que el aumento de producción de café en Colombia fue gracias al también sacerdote jesuita Francisco Romero, párroco en un pueblo de norte de Santander llamado Salazar de las Palmas. Cuando sus fieles se confesaban, el sacerdote les imponía como penitencia para redimir sus culpas sembrar café. En 1870, el cultivo comenzó a llegar a Boyacá, Cundinamarca y Tolima, regiones del noreste y suroeste de Colombia. Esta fue la primera ruta cafetera en una nación que intentaba surgir a mediados del siglo XIX, y explica por qué los cultivos de café más antiguos del país se encuentran en la cordillera oriental de los Andes colombianos. Para 1880, el cultivo del café comenzó
en el antiguo estado de Antioquia, con 4 o 5 plantaciones medianas en los municipios de Titiribí y Fredonia. Su desarrollo fue lento hasta 1893, en que el alza del precio del fruto le imprimió un nuevo impulso. Y esto es importante. A medida que rastreamos la expansión de los colonizadores y pobladores de las regiones de lo que hoy es Colombia, podemos ver el desarrollo de los cultivos de café y cómo esas comunidades formaron las regiones al interior del país, con las migraciones desde y hacia Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, Tolima y el eje cafetero. En ese proceso de arraigo, las personas trajeron la impronta de sus pueblos y regiones de origen. En este caso, la arquitectura de sus casas de habitación en lo rural y urbano. La arquitectura inspirada en la técnica española de muros de tapia pisada, pero que fue modificada con la utilización de bahareque, se ha convertido en emblema de la región. La tipología arquitectónica única de las fincas cafeteras y la mayor parte de los edificios en las áreas urbanas evolucionaron a través del uso de los materiales locales disponibles, en particular la especie nativa única conocida como la guadua angustifolia. El paisaje cultural cafetero representa una armoniosa integración del proceso productivo, de la organización social y de la tipología de la vivienda, únicos en el mundo y necesarios para el desarrollo de la cultura del café en un área rural tan difícil. Hasta el siglo XIX, la arquitectura doméstica tradicional colombiana estuvo determinada por la influencia española, concretamente del sur de la península y, a través suyo, por la cultura árabe. Posteriormente, hacia finales del siglo, la arquitectura regional se afianza y se redefine como resultado del auge económico producido por la economía cafetera. Como consecuencia, la arquitectura tradicional se complementa con una riqueza de expresiones formales, especialmente los calados y la talla en madera, tanto ornamental como estructural y funcional. En cuanto a la tipología de las viviendas, estas se identifican claramente con el tipo básico de patio central, el cual puede ser de 1 o de 2 pisos. En general son casonas de tapia pisada y bahareque, formando paralelepípedos con el vacío central para el patio. Las cubiertas son a 2 aguas en teja de barro. Se caracterizan por la fuente pendiente del terreno, lo cual produce un escalonamiento típico que da origen en las edificaciones a un piso resultante en forma de cuña que recibe el nombre de bajos. La ubicación de los poblados en los altos de las montañas fue el resultado de la intención de unir el territorio por medio de caminos, formando pueblos de tapia, bareque y tejas de barro, de puertas y ventanas de fuertes maderas de la región, adornadas con calados, tallas y apliques, zaguanes, patios y corredores decorados con flores, pájaros y aromas silvestres. El bareque es un sistema de muros construidos sobre un entramado de maderas dispuestas vertical y horizontalmente con riostras inclinadas, que se recubre con esterilla de guado. Este tipo de estructura es liviano, elástico y por tanto muy resistente a los movimientos sísmicos. Ello le valió el término estilo temblorero. Entre las edificaciones sobresalen por su arquitectura los templos parroquiales, los cementerios y algunos colegios. En el caso de la arquitectura religiosa se destacan los templos de Aguadas, en Pácora, Caldas, Santuario en Risaralda, Santa Rosa de Cabal en Risaralda y muchos otros. En los cementerios también son representativos los de Circasia, Marsella, Salamina. Entonces, la arquitectura en el eje cafetero y por ende en el paisaje cultural cafetero es evidentemente criolla, con un fuerte elemento hispánico procedente de la arquitectura colonial española
y expresada en el uso de materiales comunes en la vivienda prehispánica. Posteriormente, hacia finales del siglo, la arquitectura regional se afianza y se redefine como resultado del auge económico producido por la economía cafetera. Como consecuencia, la arquitectura tradicional se complementa con una riqueza de expresiones formales, especialmente los calados y la talla en madera, tanto ornamental como estructural y funcional, rodeadas por imponentes paisajes verdes, mezcla de café y guadua. Las casas de las fincas del eje cafetero contrastan con el colorido de sus fachadas. Tonos fuertes como azul, naranja, amarillo y rojo hacen parte de la decoración de sus puertas, ventanas y de las bellas figuras que reproducen elementos de la naturaleza como tréboles, estrellas, margaritas o rosetones de sus techos y balcones. Estas fincas construidas durante la conformación y la llamada colonización del territorio cuentan con materiales propios de esta zona del país, maderas provenientes de árboles nativos como el nogal, roble o guayacán y cedro, y se mezclan con las tapias o paredes de bareque, que es la composición entre barro y estiércol del ganado, tapados por la esterilla de guadua, cal y tejas de barro, que hacen de estas estructuras sismo resistentes. Son grandes edificaciones con amplias cocinas, comedores, salas y baños en su primer piso, y múltiples habitaciones con balcones hacia la parte externa de la casa. También tienen un largo corredor con pisos de madera que las comunica entre sí en su segunda planta. La jerarquía familiar es evidente en estas construcciones. Entre más grande y llamativa sea la casa, más importancia tiene quien la habita. Las fincas del eje cafetero son grandes. Las primeras construidas tienen forma de L, con amplios corredores y chambranas llamativas que los separan de los extensos jardines. No hay un origen único para la arquitectura de nuestra región. La teja de barro y otros elementos se pueden encontrar por todo el país. Y en la medida que se poblaba un territorio, las personas aprovechaban los elementos que él mismo les podía ir aportando para finalmente quedar con una tipología muy afín, que es, por ejemplo, uno de los atributos de la declaratoria de la UNESCO para el paisaje cultural cafetero. Pero no solo tiene valor la arquitectura en las fincas y casas del eje cafetero. Su decoración hace parte primordial del imaginario de estos tradicionales lugares. Los muebles, juegos de alcoba y enseres son armoniosos con la decoración de los lugares comunes de la casa, pero ese será otro episodio de este viaje. Si le gustó el video, por favor dele un me gusta, suscríbase al canal y los espero en una nueva oportunidad. Gracias.